Gracias también por introducir el debate, porque creo que ya podemos dar pie a empezar con el mismo y quizás puede ser muy interesante recuperar esto que estabais comentando, ¿no? De esa herramienta de los informes de evaluación de impacto patrimonial. Entonces, que quizá Fernando, ¿quieres comentar algo? Antonio, Joela. Sí, bueno, el tema del, a ver, el problema de los estudios de evaluación de impacto ambiental, que existen los estudios de impacto ambiental, también cuando se hace un parque de aerogeneradores, hay un estudio de impacto ambiental, pero siempre sale que no hay impacto. Es decir, el problema es ese. También hay impactos de impacto patrimonial, me acuerdo, el caso del castillo de Gormaz, la famosa macrogranja, se había encargado un estudio de impacto patrimonial que se hizo por un equipo de arqueólogos que miraron el terreno donde iba a ir la macrogranja y dijeron, no, no hay daño a la arqueología. Y dice, ya, pero levanta la cabeza, mira dónde está el castillo, ¿no? Entonces, el problema es que todos estos mecanismos que tenemos son a posteriori. Es decir, cuando ya existe un proyecto para colocar un ascensor, ya existe un proyecto para hacer un aerogenerador, ya existe un proyecto para hacer algo, entonces hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Incluso la propia ley de impacto ambiental, no la de UNESCO, sino la nuestra, la habitual, la que aplicamos cuando hacemos un parque eólico, establece que los requisitos para la evaluación son mucho más someros si el lugar no tiene interés cultural y si no es frágil. Entonces, ¿qué pasa? Todos los estudios de un parque eólico, todos empiezan diciendo, el lugar no tiene interés y el paisaje no es frágil. Y a partir de ahí ya puedo hacer lo que me dé la gana. Este es el problema. Es cómo somos capaces, y esto yo creo que lo vamos a trasladar al debate de mañana, cómo somos capaces no de reaccionar a un proyecto que pueda hacernos daño, sino caracterizar el paisaje de forma previa para que ese proyecto no llegue a aparecer nunca. De la misma cosa que se ha hecho, por ejemplo, efectivamente, con el paisaje ambiental, es decir, las cepas o los espacios protegidos desde el punto de vista biológico de la biodiversidad, están predefinidos en el terreno y ya saben que ahí no van a plantar un aerogenerador. Pero, sin embargo, no tenemos espacios predefinidos de valor cultural. Ese es el problema. Entonces parece que se puede hacer todo hasta que haces un estudio ambiental y lo rechazas. Pero cuando ya has llegado a que hagas el estudio de impacto ambiental, ya está casi todo decidido. El terreno comprado, la financiación conseguida, las licencias de obra, seguro que también. Entonces, al final, el debate es más cómo planificamos de forma previa para evitar que ocurran cosas que luego vamos a tener que evaluar negativamente. No sé si, ya sé que es un poco más difícil lo que propongo, pero precisamente para eso estamos aquí. Pero muchas veces ese problema surge porque las propias administraciones no hablan entre sí. Dentro de las Sí. distintas, o sea, muchas veces ni entre distintos tipos, ni de medio ambiente habla, por ejemplo, con patrimonio, ni ni las comunidades hablan con la parte nacional. Muchas veces, cuando funcionan las cosas es cuando las distintas administraciones trabajan conjuntamente. O sea, porque muchas veces pasa que, pues eso, que lo que comentabas, ¿no? Una cosa está en Castilla-La Mancha, o sea, dependiendo de qué comunidad te toque, si pasas una frontera, ya parece que no es mío, ¿no? Eso es de otra parte. Y entonces es cuando surgen los problemas. Yo creo que lo bueno que tiene, lo que hablabas precisamente de comparar con CEPA, es que es una cosa nacional, o sea, es algo que Es engloba todo, europeo. es europeo La red incluso. nacional europea. Entonces, lo que hay que a lo mejor es conseguir una herramienta que, que, que no lleve el patrimonio simplemente a lo local o a lo comunitario, ¿no? O sea, que al final sea algo más nacional muchas veces recuperar, porque al final la normativa patrimonial siempre depende al final de las comunidades muchas veces. Entonces, cuando ya surgen diferencias es cuando surge a veces el problema. Mm. Yo creo que el recuperar, no voy a decir ahora la ley de patrimonio, que sería importante también, ¿no? Pero tener a lo mejor una herramienta que sea más nacional, que te permita ese tipo de protecciones, a lo mejor. Pero es complejo lo que estás planteando, No, Fernando, no, porque cambia totalmente cómo funciona la administración actualmente, la administración de patrimonio. es un cambio de paradigma, sí, pero también es cierto que hemos hecho este seminario para eso, ¿no? Para empezar a intentar cambiar ese paradigma y para entender que al final el territorio es muy complejo y que debe ser abordado desde muchos puntos de vista, pero que tiene que haber herramientas que vinculen a todos, no solo de forma sectorial a una administración.
y sobre todo cuando antiguamente han sido de otra, como nos pasa, por ejemplo, en Atienza, que antiguamente no pertenecía a Guadalajara. Entonces surgen esos problemas ya que ya unimos, ¿no? José Antonio, creo que querías comentar algo. Sí, varias cosas. Primero, nosotros hemos propuesto hace ya algún tiempo una política del paisaje. Eso se resuelve no exclusivamente porque caeríamos en el mismo error desde una política exclusivamente patrimonial o una visión exclusivamente patrimonial, sino que el paisaje debe ser valorado de forma integral, integrando todas las políticas, la agrícola, la energética, la forestal, la patrimonial, la turística. Y cuando todo eso está con un carácter preventivo, definido el tipo de paisaje, los paisajes más valiosos, los paisajes más vulnerables, los paisajes donde una propuesta de acupuntura puede mejorar mejor el paisaje, lo que hay que iniciar son procesos participativos. Yo no me siento con autoridad y trabajo mucho con paisaje desde hace muchos años para poder definir si algo tiene un impacto. Por ejemplo, el caso que contaban del ascensor de Segovia. Yo creo que ahí tienen que entrar los procesos participativos y los procesos de discusión pública entre técnicos, responsables políticos, ciudadanos, turistas y curiosos. Y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro. Nosotros establecimos unas directrices paisajísticas de carácter general. Es verdad que lo hicimos desde el Ministerio de Cultura, pero es verdad también que lo hicimos desde una perspectiva holística. Trabajábamos todos los temas, el transporte, el tema agrícola, etc. Y cuando surgieron dos proyectos muy delicados, uno fue el proyecto de la actual tirolesa, es una especie de tirolina que han hecho desde el Pan de Azúcar a Urca, y el otro proyecto que fue el memorial del holocausto del holocausto judío en el morro, en el cerro del Pasmado, pues nosotros hicimos un informe simplemente diciendo, miren, las condiciones del sitio son estas, y tanto desde un punto de vista de biodiversidad, tanto de un punto de vista de tipo de vegetación, como de un punto de vista de las vistas singulares de río, como de un punto de vista de la posible edificación, estas deberían ser las condiciones que deberían entrar en discusión. ¿Cuál fue el problema? En el caso del Holocausto, el proyecto se llevó a cabo porque, digamos que Israel había apoyado al alcalde que estaba en el poder en ese momento y era una especie de respuesta política, ¿no? Va a pasar porque sí y porque estos tíos nos han apoyado y porque puso a todo el ayuntamiento en contra de cualquier persona que criticase no el proyecto en sí, sino la forma en la que el proyecto se estaba intentando llevar a cabo, ¿no? O se ha llevado a cabo, porque ya existe. En el caso de la tirolesa es lo mismo, es el segundo sitio más visitado de Río de Janeiro, 1.400.000 turistas año, y entonces con la tirolesa iban a aumentar sus beneficios de una forma notable. Entonces la presión económica es tan grande que no se dejó que el proceso de discusión técnica y política y social ocurriese. Y entonces no ha habido criterio de discusión. Yo creo que mucha gente que estaba en contra del proyecto no estaba en contra de la idea del proyecto, sino de la formalización del proyecto. Y eso va a ocurrir en muchos casos, ¿no? Por tanto, yo creo que esos procesos participativos tienen que ser fundamentales, ¿no? Efectivamente, UNESCO tiene una metodología de estudio de impacto sobre el patrimonio, pero esa metodología lo que más incluye, como los planes de gestión, son los procesos participativos. Por tanto, yo creo que este tipo de discusiones se tienen que abrir al público sobre la base de unas directrices integradoras y paisajísticas, ¿no? Nosotros lo intentamos en Castilla y León. Tenemos un desastre de país donde tanto las políticas sectoriales a escala nación como las políticas, digamos, regionales y las políticas entre las comunidades autónomas no dialogan para nada, ¿no? Y ya por acabar y decir algo sobre lo que decía Fernando, el tema de los parques eólicos se ha conseguido llevar a efecto porque se han hecho parques de menos de 120 megavatios. Y esos parques de 120 megavatios se estudiaban en sí mismos
y nunca en relación con los otros parques de 120 megavatios que había alrededor. Lo que está impactando es la masa de parques eólicos que se están haciendo, no dónde están o dónde no están, es que se están haciendo a pequeños pasos grandes masas de parques forestales sin tener en cuenta el impacto del conjunto y teniendo apenas en cuenta el impacto de los elementos aislados. Por eso todos los impactos ambientales pasan, por eso todos los parques eólicos valen y por eso tenemos que buscar una política que vea más el territorio en su conjunto y no solo el paisaje inmediato de los bienes de interés patrimonial, ¿no?